Vamos avanzando después de la entrevista que hemos tenido con el director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, de Proconsumidor, y retomamos la ronda de comentarios con nuestra compañera Diulca Pérez, que hoy anda elegantemente de negro. Buenos días, José Luis. No vamos para un entierro, que conste. No, y para que no vaya mal pensado, ¿verdad? Gracias a este equipazo de la Z que siempre nos acompaña y a esa audiencia maravillosa que está con nosotros desde que inicia el día hasta que termina, porque este es un medio de comunicación por excelencia desde la República Dominicana. Miren, señores, en el día de ayer más personas retiraron la querella en contra del ex ministro de la presidencia, el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y yo siempre he preguntado, y me genera incluso mucha duda y un poco de incertidumbre esta lucha contra la corrupción que no termina de dar resultados. Y lo he dicho muchas veces, no es porque dude de la gente que está administrando justicia. El problema está en que cuando terminan los casos que son muy sonoros, que tienen pruebas irrefutables y que llevan un montón de cubetas, porque la llevan en cubetas y en cajas, las supuestas pruebas, y nos metemos años en procesos que terminan como de prácticamente un descargo de José Ramón Peralta y otras personas incluidas en los casos de corrupción. Tú dices, pero ¿y entonces? Pero también hay otras preguntas, porque mucha gente dice, pero entonces condénalo tú. No se trata de que nadie condene a nadie. Se trata de que cuando la justicia da a conocer un caso de corrupción que supuestamente es irrefutable, no terminemos como el caso de Brecht, que hay 92 millones en sobornos, pero no hay ningún imputado. Esos 92 millones no se sabe en qué manos quedaron. De hecho, hubo gente que dijo, mira, este caso está tan complejo que van a terminar poniéndole toda la responsabilidad al juez que tuvo el caso en sus manos, porque no aparece ningún imputado. Entonces, la lucha contra la corrupción así se desacredita. Los actores contra la corrupción se desacreditan los procesos, porque no puede ser, señores, que ahora mismo haya 11 personas que digan, y le leo textualmente lo que dicen, que para mí no tiene ninguna lógica. Miren, dice, la jueza libró acta de que José Ramón Peralta realmente no tiene ningún tipo de responsabilidad para mantener una acusación particular en parte civil en su contra. Eso es absolutista. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y dónde está la irrefutabilidad de las supuestas pruebas con las que contaba el Ministerio Público para imputarlo? Que recordemos que también purgó cárcel. Entonces, cito de nuevo, realmente en medio del proceso se han ido aclarando muchas cosas y nosotros hemos visto que algunas de las pruebas desvinculan totalmente a Peralta de este caso de corrupción. Y vuelvo y pregunto, ¿dónde está la irrefutabilidad de las pruebas? Porque incluso los mismos periodistas tenemos que decir que el Ministerio Público nos pone a hablar disparates en los medios de comunicación. Porque tenemos elementos que nosotros convenimos, sí, pero eso es irrefutable. Pero ese elemento que dice el Ministerio Público definitivamente es un dato que implica, y no hablo solamente en el caso de José Ramón Peralta, hablo en el caso de la gran mayoría de los imputados en casos de corrupción, que nos traen elementos de los que nosotros hablamos, en los que nosotros creemos, y después todo se cae en la justicia y termina caso sin pena ni gloria. Pero pregunto también, en caso de, ¿quién le paga a José Ramón Peralta todo el proceso, los días de cárcel? ¿Quién le paga el descrédito? Y con José Ramón Peralta hablo de todos los imputados, porque yo creo en la presunción de inocencia, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad por el daño al Estado, el daño a la persona que resulta implicada y que después resulta que es inocente, porque no puede ser, señores, que nosotros sigamos viendo casos, sigamos viendo pruebas y no veamos resultados. Cuando tú miras, por ejemplo, a otros países, como Estados Unidos, como Europa, que son los países que nosotros regularmente tomamos como medida, muchas veces se tardan años en investigar un caso. Muchas veces se tardan años en imputar a alguien.
Pero cuando le imputan y cuando ponen en mano de la generalidad de la población una acusación, es porque tienen el fundamento, es porque en la mayoría de los casos, y quiero hacer esa brecha porque hay casos de injusticia que incluso han purgado 30 años y que resulta que la gente después se establece que es inocente y que hay otro culpable en libertad. Pero en la mayoría de los casos, señores, las imputaciones tienen una base demasiado contundente. Entonces, aquí estamos cansados de casos en los que se hace una feria pública y que después terminan en nada. Se pierde el dinero del Estado, se le hace daño a gente que pudiera ser inocente, pero nadie la resarce. Entonces nosotros necesitamos que el trabajo contra la corrupción que se haga sea un trabajo más responsable, sea un trabajo más contundente, sea un trabajo más verdadero, para que no se le caiga en los tribunales, porque la gente va a terminar no creyendo en esa lucha contra la corrupción, y no solamente no creyendo, sino diciendo que todos son cómplices, porque no me diga usted a mí que cuando usted saca un caso como el Calamar, y los jueces, y los fiscales, y todo el mundo te dice que este es el saco de prueba, y después resulta que no, esas pruebas no sirven. La mayoría de gente piensa que hay connivencia entre Ministerio Público, acusado, justicia, que todo el mundo se alía para verle la cara de estúpido al pueblo dominicano. Entonces, si no se va a hacer una justicia lo suficientemente clara que nos deje convencido de que esta es una lucha verdadera contra la corrupción, tenemos que revisar los procesos, tenemos que revisar las fuentes, tenemos que revisar los testigos a cargo y descargo, porque no puede ser que al final de un proceso que es traumático para todos nosotros los dominicanos, terminemos conviviendo de que definitivamente esta lucha es más un teatro público que una verdadera lucha contra la corrupción. Quématelo, Francis.